Muy buenos días, profesor. Buenos Caballero, días, qué gusto, buenos profesor. días. Señorita, buenos días. Muy honorables y distinguidos alumnos, muy buenos días. Profesor, muy buenos días. Buenos días, señorita, qué gusto. Cuando los relojes en todo el territorio patrio marcan las 10 horas con 21 minutos, damos inicio a esta nuestra actividad académica programada para el día de hoy, viernes 13 de agosto. Pero no se asusten, no es una fecha cabalística, no va a pasar nada. Además, hoy ya no juega Alianza Lima, así que no tengan ningún miedo, señores. Hoy día juega la U, profe. ¿Hoy juega la U? No, no creo. Hoy peor por goleada encima. Bien, bien, señores. Muy bien. Muy bien, mis dilectos y conspicuos alumnos. Nuestra actividad académica para hoy está orientada para el repaso número 2, de la asignatura de biología, que va a implicar el estudio de dos temas, de organografía vegetal y de fotosíntesis. Bien, las 40 preguntas que tenemos enfrente por resolver están descritas y orientadas hacia esos dos temas, organografía vegetal y fotosíntesis. Empezamos, señores. Como venimos desarrollando en todos estos bloques de repaso, vamos a dar una teoría bastante rápida, vamos a alcanzar alguna información que nos sirva como base para poder realizar las preguntas, ¿sí? Primero vamos a hablar de organografía, desarrollamos las preguntas de organografía y luego alcanzamos la información de fotosíntesis y desarrollamos las preguntas de fotosíntesis. Bien, empezamos entonces, mis señores. Vamos a organografía vegetal. Cuando indicamos grafía, la grafía es la descripción, ¿sí? Es el detalle. A eso se refiere con grafía. Y pues el prefijo órgano se refiere definitivamente a los órganos de una planta. Profe, la planta tiene órganos, ¿dónde están que nunca los vi? Pues siempre estuvieron allí enfrente. La raíz, el tallo, la hoja, la flor, son los órganos de una planta. Simplemente que desde que nosotros estamos en la primaria, nos educan de una manera soberbia. Bien, el subconsciente de nuestros maestros, y a ellos también sus maestros en su momento, se nos inculcó que nosotros éramos la raza o la especie, no raza, sino la especie eh, más superior en este planeta. Y en realidad tienen razón, lo somos. Pero esa especie superior no está a la altura. Esa especie superior, en realidad, siendo nosotros, no estamos al nivel que debería de estar una especie superior. Nos diferencia un sistema nervioso, nos diferencia una serie de respuestas a estímulos ante los demás individuos, pero no hay ninguna otra diferencia, señores. Pero ¿qué pasa? Entonces le decimos a las plantas, que le decimos, sus partes, no ven que cuando estudiamos el cuerpo humano decimos, bien, señores, vamos a estudiar entonces esa parte llamada corazón. Y no es así. Estamos minimizando a los órganos de una planta. Un órgano es una estructura que nos va a permitir cumplir una función determinada. Eso es un órgano. Y este órgano estará formado por tejidos. Se nos va a hacer más sencillo poder primero
refrescar la información acerca de un órgano en el cuerpo humano para que luego, conociendo esta descripción del órgano, podamos realizar una comparación o una analogía con los órganos de una planta. Bien, pero que quede por favor bastante claro que cuando nuestros maestros en la primaria nos decían las partes de una planta, estas partes de una planta son los órganos de una planta. Bien. Un órgano, repito, cumple una función específica y ya iremos conociendo las funciones que cumple la raíz, las funciones que cumple el tallo, las funciones que cumple una hoja y las de una flor. Bien. Un órgano, señores, un órgano es la constitución de tejidos y un tejido es la agrupación de células. Entonces, vayamos a esta primera partecita. Voy a enmarcarlo aquí, voy a resaltarlo. Vamos a ver esta partecita de aquí. Se observa que hay unas pequeñas grietas, unas pequeñas figuras, unas pequeñas manchitas, ¿verdad? Esas pequeñas manchitas sugieren la presencia de células. Entonces, este rectangulito que acabo de enmarcar, de color amarillo, este es un tejido. Profe, ¿por qué usted dice que es un tejido? Porque un tejido es la agrupación de células y ahí están, estas manchitas son las células. Una célula, otra célula, 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 agrupación de células, un tejido. Bien, pero no solo hay un tejido, sino hay 3 tejidos. Ahí hemos enmarcado uno, aquí estamos ahora enmarcando otro, y uno que se nos ha pasado la mano, que está aquí, que es este pequeñito de aquí. Listo, ahí están. Un tejido de color verde, un tejido de color amarillo y un tejido de color rojo. Bien, repito, el tejido está formado por células. Ahora, si yo sumo los 3 tejidos, tejido verde, amarillo, rojo, los 3 tejidos, estoy formando ahora un órgano. Miren, aquí están las 3 paredes. 2, 3. ¿Listo? Y están desplegándose y ahora forman un órgano. Los tejidos forman órgano. ¿Y qué es un tejido? La agrupación de células o un conjunto de células. ¿Listo? Evidentemente cada tejido tiene su nombre, es verdad. Este es el endocardio, este es el miocardio y este es el pericardio, pero no viene al tema. ¿Bien? Entonces, señores, así como un órgano está formado por tejidos en nosotros, en los organismos humanos, en una plantita también sucede lo mismo. Por ejemplo, este es un tallo. Vaya novedad. Un tallo. Aquí está el tallo. Pero le hemos aplicado un corte de tipo coronal o frontal. Hemos hecho un cortecito para poder visualizar lo que hay en la parte interna. Y observamos que aquí hay una agrupación de células formando aquí un tejido. Pero también hay otros tejidos, tejidos vasculares que pasan por aquí. Profe, ¿cómo vasculares? Pasos. Profe, ¿como la arteria y como la vena? Sí, señor. Como la arteria y como la vena. Bien, entonces pasan por aquí. Se llaman los xilemas y los floemas. Ya vamos a hablar de ellos. Ahí está. Entonces, tejido, tejido, tejido. ¿Qué forman? Un órgano. ¿Cómo se llama este órgano? Pues tallo. ¿Listo? Entonces, es exactamente lo mismo en las plantas. ¿Correcto, señores? Entonces, vamos a la distribución de los órganos, a la descripción de los órganos en una planta, es decir, la organografía vegetal, la descripción de los órganos. Si es vegetal, pues en una planta. Los órganos son raíz, tallo, hoja y flor. No hay más, profe, y el fruto. Usted tiene su órgano llamado corazón. Usted tiene su órgano llamado, sus órganos llamados riñones, su órgano llamado hígado, cerebro,
y todos los demás órganos que ya conocemos, ¿verdad? Si una mujer quedase embarazada, producto de la fecundación de su óvulo a partir de un espermatozoide, ese embrión es un órgano. Por dos razones no lo es. Por dos razones no es un órgano. Primero, porque lo estaríamos minimizando. Estaríamos minimizando ese individuo, porque ese embrión es un conjunto de sistemas y los sistemas son más complejos que los órganos. Los órganos forman sistemas, los órganos se agrupan y forman sistemas. El corazón, junto a los vasos sanguíneos, es decir, a las arterias y a las venas, y a la sangre, ¿listo? Los tres órganos forman un sistema, el cardiovascular. Un solo hueso es un órgano, pero asociado junto a los 205 más huesos es un sistema. Entonces, ese individuo, ese embrión, en donde se están formando sus sistemas, está precisamente conformado por sistemas. Y no le podemos decir que es un órgano. Bien, lo mismo sucede con las plantitas. Y la segunda razón, porque había dicho que hay dos razones por las cuales no se puede decir que es un órgano. Y la segunda razón es porque ese embrión no determina el funcionamiento. Ese embrión que ha sido fecundado por un espermatozoide en el óvulo de la mujer no determina el funcionamiento del individuo, de la mujer. O es que gracias al embrión va a respirar, o es que gracias al embrión va a metabolizar su digestión, o es que gracias al embrión es que va a secretar hormonas. No, señores. Por el contrario, es la madre quien le envía a través del cordón, le envía a ese embrión los nutrientes. Entonces, un órgano solo se define cuando es determinante en tu funcionamiento, cuando es influyente en tu funcionamiento. La raíz definitivamente es influyente en el funcionamiento de una planta, así como el tallo, la hoja y la flor, pero el fruto no. Viene alguien por ahí, algún palomilla por ahí, viene, plum, le arranca el fruto. ¿Se murió la planta? No. Pero a ver que le arranquen la hoja, le arranquen la raíz, se va a morir. ¿Listo? Por esa razón, el fruto no es un órgano. Es un óvulo fecundo a partir de granos de polen. ¿Listo, señores? Entonces, queda claro eso. Muy bien, entonces tenemos aquí enfrente los cuatro órganos. Vamos ahora mismo a mencionarlos de forma rápida y por favor solicito que estén atentos a estas características para poder desarrollar nuestras primeras preguntas. La raíz tiene tres partes, tres regiones bastante bien definidas. La región central simula ser una especie de cono. Y se dice que es un cono porque un cono tiene en su base la parte más ancha y en su vértice, en la parte superior, su diámetro es mucho más pequeño. ¿Listo? Este es un conito. Entonces, a esta parte central se le llama el cono vegetativo. Allí en el cono vegetativo hay unas células, hay presencia de células llamadas meristemos. Los meristemos. Estas células meristemáticas, estos meristemos, a mayor cantidad, a mayor presencia de estos meristemos, van a facilitar, van a permitir que esta raíz pueda extenderse, pueda crecer. Por lo tanto, en el cono vegetativo, que es esta estructura central, al encontrarse meristemos, van a permitir su primera función de la raíz, el crecimiento. Bien. La segunda región, la segunda zona, la segunda parte de la raíz es la zona ramificada, que son estas pequeñas ramitas que se extienden. Y mientras más se extiendan esas pequeñas ramitas, entonces van a darle a la planta la función de fijación. De seguro que hemos estado frente a una plantita en algún momento, por ejemplo, cuando ayudábamos a podar el gras a papá,
y te decía, bueno, retira esa plantita, saque esa plantita. Y tú con las yemas simplemente de tus dedos sacabas esa plantita. O de repente usando tus dos manitas, levantabas y sacabas a la plantita de toda, con todo y raíz. Perfecto, no había problema. Pero después intentabas sacar otra planta y ya no era lo mismo. Ya no podías. ¿Qué era lo que había pasado o qué es lo que estaba sucediendo? Que la zona ramificada de la raíz de esa planta era más extensa. Había bajado más, se había extendido más, dándole a la planta la función de fijación. Mientras más extendida esté esta zona ramificada, pues más fija estará la planta al suelo. Bien, y finalmente, señores, tenemos a la zona pilífera. La zona pilífera es esa zona o llamada cofia también. Bien. Es la zona pilífera o también llamada cofia, que son los pelos, los pelitos. Y esos pelos, la zona pilífera o cofia, va a permitir que la raíz cumpla con su función y principal función, que es la de absorción. ¿Qué va a absorber? La savia bruta. ¿Qué significa savia bruta y qué comprende? La savia bruta, el nombre lo deja bastante explícito, es muy tácito, bruta. Es algo que no se modifica, es algo que no tiene ninguna alteración, no es manipulado por la mano del hombre, simplemente, o no existe ningún tipo de manipulación, no precisamente la mano del hombre, lo está absorbiendo, lo está adoptando de una manera natural. Por eso es bruta, savia bruta, sustancia sin modificación, tal cual lo recibe del suelo. Entonces, la savia bruta es el agua y todos los minerales que puede extraer del suelo. Profe, ¿cómo los minerales? A veces tu mamita fríe huevos, y esos huevitos, las cascaritas, las deja secar y después las empieza con un pequeño morterito, las hace como un polvito y ahora las aplica a los bordes, a los costados de las raíces de sus plantitas favoritas en su jardín. No sé si lo han visto o no. Muchos hacen ese funcionamiento con la intención de poder que la raíz pueda absorber esos minerales entre proteínas y calcio. ¿Listo? Y así le aplican cualquier otra cosa, ¿cierto? Hacen polvillos de aserrín y entre otras tantas cosas que le aplican a las plantitas. Pero eso es una savia bruta, ¿sí? A eso se refieren con minerales. La raíz lo va a absorber a través de su zona pilífera, también llamada cofia. ¿Cuáles son las características para esta raíz? La raíz presenta un geotropismo positivo. ¿Las plantas tienen movimiento? Sí, sí, señores. Las plantas tienen movimiento. ¿Qué va a hacer, profe? Yo nunca he visto mover una planta. ¿Cómo que no? Y cuando hay fuertes vientos, ¿acaso las hojas de una palmera, acaso las hojas de cualquier otro árbol no se mueven? Ah, sí, profe. Claro, se mueven. No se desplazan, que es distinto. El desplazamiento lo realizamos nosotros. Nos dirigimos de un lugar a otro. Eso es un desplazamiento. Las plantas no se desplazan, pero sí se mueven. Y al movimiento de las plantas se les llama tropismo. Bien, al movimiento de una planta se le llama tropismo. Ahora, el tema será qué va a generar ese movimiento. Bien, ¿cuál es el estímulo que produce ese movimiento, ese tropismo? Entonces, allí se le antecede el prefijo. Y en este caso se le está antecediendo el prefijo geo. ¿Y qué es geo? ¿Qué significa geo, el prefijo geo? Tierra. Tierra. Muy bien, tierra. Por lo tanto, se dice, nos preguntamos ahora, tropismo, movimiento con dirección a la tierra. La tierra es quien la está estimulando para que se mueva. La pregunta es,
la raíz se mueve con dirección hacia la tierra, tú dices, sí, eso es verdad. Ah, entonces es positivo. Le vamos a asignar el signo, le vamos a asignar este signo de positivo cuando cumple la característica y será negativo cuando no lo cumple. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, omite la carga, omite este signo, omítelo, olvídalo. Solamente concentrémonos aquí. Tropismo, movimiento. Geo, tierra. El movimiento de este órgano llamado raíz es con dirección hacia la tierra y tú dices, sí, claro que sí, listo, es positivo. Si fuese que no es, entonces le pones negativo. ¿Listo? Cuidado con esto, por favor, porque suele ser materia de pregunta. Cuidado con eso. Bien, culminamos con raíz. Vamos a tallo. El tallo tiene o cumple con dos funciones. El de dar soporte y el de dar o el de brindar conducción. Brinda soporte porque en su interior está formado por tejidos. A ver, hemos indicado que los órganos están formados por tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que forman a este tallo? En realidad, en su interior hay varios tejidos, pero los que le dan el soporte son dos, el colénquima y el esclerénquima. Estas pequeñas fibras que se aparentan aquí, no sé si se van a ver como pequeños hilos. Esos son los tejidos colénquima y esclerénquima. A ver, para que se pueda entender. En algún momento de curiosidad, por pasar el momento, por maldad o por lo que fuese, hemos tomado el tallo de una planta. ¿Sí? Hemos tenido entre nosotros el tallo de una planta. De una rosa, por ejemplo. Y la hemos partido. Hemos quebrado ese tallo, lo hemos partido. Y vemos que en el lugar de donde se ha quebrado, donde se ha partido, quedan pequeños hilos, quedan como unos pequeños hilitos blancos, no sé si se han percatado de ello, pero muy delgaditos y bastante aislados. Entre uno y otro hay una regular distancia, son poquitos. Y no sé si también han tenido la ocasión, de seguro que sí, de llevarse a su boquita estas cañas de azúcar, ¿sí? Nuestros amigos, los señores comerciantes de caña de azúcar, los venden en dos presentaciones, ¿cierto? Las ofertan en dos presentaciones, en unas botellitas que ya es el propio néctar, y la otra presentación es en bloques, ¿cierto? En pequeños segmentos, en bloques que los ponen en una bolsita y te los venden. Muy bien. De seguro que sí, todos hemos comido en algún momento esto. Llevas la cañita a tu boquita y empiezas a morder. Bien, empiezas a masticar. Empiezas a presionar y el néctar va saliendo, ¿cierto? Y tú vas sintiendo dulcecito porque tiene gran cantidad de fructosa. Pero te has percatado que después de un momento el paladar se te vuelve ciertamente amargo, no amargo, no amargo, seco, ajá, seco. Y vas retirando y retiras ahora esa caña ya sin ningún néctar y te percatas que son hilos de color blanquito. Perfecto. Esos filamentos, esos hilos son tejidos, colénquima y esclerénquima, pero te das cuenta que todo ha estado compactado, todo ha estado totalmente unido, uno tras otro. A mayor cantidad de colénquima y esclerénquima, le va a ofrecer un mayor soporte al tallo. Y eso tú también lo puedes diferenciar. No es lo mismo que alguien te dé en la cabeza con el tallo de una rosa, a que te dé en la cabeza con el tallo de una caña de azúcar. Te rompe la cabeza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque precisamente la caña de azúcar tiene mayor cantidad de colénquima y esclerénquima. Y son esos filamentos, esos hilos blancos que salen de tu boquita después de haber succionado y retirado todo el néctar. Bien, entonces, en la parte interna del tallo hay colénquima y esclerénquima. Esos filamentos, esos hilos que van a permitir tener que el tallo tenga consistencia.
A mayor consistencia de este tallito, bien, a mayor consistencia de este tallito, pues tendrá mayor soporte, ¿listo? Mayor resistencia. En otros términos, es más duro el tallo. Pero en su interior también va a recorrer dos tejidos más, los que habíamos explicado. Perdón. A ver. Hay colénquima, hay esclerénquima y también estos de aquí, que son el xilema y el floema. Hace un momento indicábamos que la raíz se encargaba de absorber el agua y los minerales, ¿verdad? El agua, señores, que se va a absorber, que va a absorber la raíz. Tú dices, ya, profe, ya la raíz ya absorbió el agua, ya. Y, bueno, una vez que el agua ya, que la raíz absorbió el agua, ya la raíz simplemente se lava las manos y dice, yo ya cumplí. Ahora es tu tema. Y ahora, ¿quién se va a encargar de distribuir todo el agua absorbida por la raíz? Pues el xilema, este tejido, el azulito. El xilema toma la posta aquí, el agua que ha sido absorbida por la raíz, y ahora lo distribuye y dice, toma hojita, toma tallo, toma hojita, toma tallo, toma hojita, toma tallo, y distribuye el agua que absorbe la raíz hacia todas las plantas. Por eso que es, disculpen, por eso que es vano que cuando se riega un jardín, echarle el agua encima de las plantas. O sea, es más, las hojas aquí presentan una grasa llamada cutina. Es la cutina, es una grasa, una cera que permite que ingrese el agua y permite que el agua salga. Así que así la riegues por aquí, no va a entrar el agua a las plantitas. Lo que se tiene que hacer es vertir, en lugar de gastar todo ese agua echándole acá a las hojas, aplícale ahí nada más en la raíz. Échale ahí agua nada más. La raíz se va a encargar de absorberla. Y el xilema se va a encargar de distribuir el agua por toda la planta. ¿Listo? Entonces, más adelante, cuando nosotros vayamos a ver fotosíntesis, vamos a determinar que el principal órgano fotosintético, es decir, el principal órgano en llevar a cabo la fotosíntesis, es la hoja. ¿Listo? Esta es la hoja. Ya está. Entonces, supongamos que la fotosíntesis se está haciendo específicamente en este lugar. Ya vamos a aclarar que la fotosíntesis es la formación de los nutrientes. Y que esa formación de nutrientes se da para obtener energía. ¿Nosotros para qué comemos? Nosotros comemos para poder obtener energía. Nosotros comemos con la intención de poder formar glucosa. O simplemente nosotros la glucosa la ingresamos. ¿Qué va a hacer, profe? Claro que sí. Claro que sí. ¿Has desayunado hace un momento? Seguro que sí. Cualquier infusión que haya sido la que hayas tomado ha sido con azúcar. No, profe, con stevia. Ya bien. Pero de seguro comiste tu calentadito de ayer. En el arroz, ahí hay carbohidratos. No, profe, yo no. Solo pan. Bueno, en el pan también. Carbohidratos. Y a partir de los carbohidratos, nosotros estamos ingresando glucosa. Bien. Entonces, a partir de estos carbohidratos que nosotros vamos a ingestar, vamos a realizar la formación de la glucosa. Esta glucosa es una fuente. Profe, como una fuente. Va a servir para nuestra formación de energía. ¿Listo? Esto lo hemos hecho varias veces, pero no está mal una vez más repetirlo para quienes no lo recuerdan. A través de nuestra nutrición, a través de nuestra alimentación, como les acabo de decir hace un momento, ingresamos alimentos, nuestro organismo, estamos ingresando glucosa, nuestro organismo lo convierte así en glucosa, y también respiramos. Y cuando respiramos, estamos ingresando oxígeno.
Y el oxígeno también va ¿hacia dónde? Hacia cada una de nuestras células. Cuando ingresan a nuestras células, el oxígeno y la glucosa se encuentran y producen una reacción química que concluye con la producción de energía. Y la energía se expresa con estas moléculas llamadas ATP. ¿Listo? Este es nuestro fin, este de aquí, formar energía. Resulta que las plantas también necesitan energía, así que también forman ATP. Esto es fotosíntesis. La fotosíntesis es esto. La finalidad es formar ATP, formar energía. Pero no has visto nunca una planta con su tenedor y cuchillo y comiendo. Así que para que forme su glucosa, para que la glucosa se forme, perdón, la planta primero tiene que formarla, tiene que producirla. Bien, entonces aquí, por ejemplo, se da la fotosíntesis. Ejemplo, aquí o aquí, no importa. ¿Listo? Pero vamos a poner como ejemplo que aquí se va a llevar a cabo la fotosíntesis en agua. Entonces, aquí hay producción de energía. Entonces, por lo tanto, hay formación de estas moléculas de ATP. Aquí. La pregunta es, si se están formando en las hojas energía, ¿acaso el tallo no tiene derecho a energía? ¿Acaso la raíz no tiene derecho a energía? ¿Acaso la flor no tiene derecho a energía? Sí, señor. Si no, ¿cómo van a realizar su función? ¿Tú por qué sales a correr? ¿Por qué sales a correr temprano y haces ejercicios? Porque tienes energía. ¿Por qué estás sentado aquí ahora en clases? Porque tienes energía. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a realizar, no solamente nosotros como seres humanos, todos los seres vivos, todas las funciones que realizan es porque tenemos energía. Y esta energía nos las ofrece estas moléculas. Entonces, el tallo necesita energía, la raíz necesita energía, la flor necesita energía, pero tienen una gran dificultad. No hacen fotosíntesis. No hacen fotosíntesis, mis señores. Entonces, para eso, la hermosa naturaleza tiene una solución. Dice, muy bien, ya tú has hecho acá fotosíntesis, listo, perfecto. Yo voy entonces a conducir tu energía, tus moléculas de ATP que has formado en la fotosíntesis, las voy a dar acá al tallo. Y le voy a dar también un poquito al peciolo. Y también las voy a llevar a la flor. Y también las voy a llevar a la raíz, porque la raíz, para que pueda absorber, para que pueda crecer, para que pueda darle fijación a la planta y ser fuerte, necesita energía. Entonces le voy a llevar energía, ATP. Miren, hay un vaso que distribuye, pero ya no la savia bruta, sino la savia elaborada. Profe, ¿por qué elaborada? Porque ha sido elaborada, pues. Ha sido elaborada aquí, en la hoja. ¿Qué era savia? Sustancia. La bruta, que era aquello que estaba en el suelo sin modificación, lo absorbía. Pero aquí sí se ha formado. El ATP se ha formado por procesos de fotosíntesis. Entonces, a esa sustancia se les llama savia elaborada. Y será distribuida por toda la planta, pero ya no por el xilema, sino por el floema, que son tejidos. ¿Listo, señores? Entonces el xilema transporta la savia bruta. ¿Y qué es la savia bruta? Agua y minerales del suelo. Y el floema transporta la savia elaborada. ¿Qué es la savia elaborada? La energía y toda sustancia que forma la planta a partir de fotosíntesis. ¿Listo? Entonces aquí hay, miren, estos vasos, floema, también había xilema, habían también colénquima, esclerénquima, la parte superior de la planta, del tallo, también tiene epidermis. Profe, ¿cómo epidermis? Es un tejido protector que le va a dar protección, lógicamente. Y miren, ¿cuántos tejidos hay? Nótese ahí, ¿cuántos tejidos hay? Colénquima, esclerénquima, xilema, floema, epidermis. La suma de tejidos que forman órgano. Ahí está, el tallo. ¿Listo?
¿Por qué se dice que es de conducción? Lo acabamos de decir, porque conducen en su interior, se conducen la sustancia, las sabias, tanto bruta como elaborada, ¿sí? A partir del xilema y el floema. Las características de este tallo. Su fototropismo. ¿Qué es tropismo? ¿Qué hemos indicado que era tropismo? Movimiento. Movimiento, perfecto. ¿Y qué es foto? Luz. Luz, Luz. perfecto. Luz, perfecto. Entonces, nosotros decimos, el tallo tiene movimiento con dirección a la luz, es decir, crece hacia arriba, crece con dirección hacia la luz, se mueve con dirección a la luz. Tú dices, sí, si es así, entonces le pones positivo. Pero ¿qué pasaría si yo les digo el geotropismo del tallo? ¿Cómo es el geotropismo del tallo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, porque dices geotropismo, a ver en el tallo, geotropismo, geotierra, tropismo, movimiento. ¿El tallo va con dirección hacia la tierra? No, 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 no. Entonces, negativo. ¿Listo? Vamos ahora a la hoja. Este es el principal órgano fotosintético de la planta. ¿Listo? Y se dice principal porque no es el único, pero sí el que por excelencia hace fotosíntesis, ¿sí? Permítame unos segundos, por favor. Bien, bien, señores. Disculpen, por favor, por la interrupción. Les indico de que la característica de esta hoja es ser verde. Y es verde por la presencia de un pigmento llamado clorofila. Bien. La función es llevar a cabo la fotosíntesis, pero no es una función exclusiva de la hoja. ¿El tallo también puede hacer fotosíntesis? Sí, siempre y cuando este sea verde. Profe, o sea que la fotosíntesis es media racista. O sea, solamente lo hace ¿por qué? Por color. O sea, la fotosíntesis es exclusiva, es excluyente de los colores. No, 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 no es por los colores, sino que si es verde, repito, es porque hay clorofila. Y ahora nos preguntamos, profe, ¿dónde se deposita la clorofila? En los cloroplastos. Y es en el cloroplasto donde se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Listo? La fotosíntesis se lleva exactamente a cabo en los cloroplastos. Y allí, en los cloroplastos, se almacena clorofila. Entonces, ya sabemos que si hay clorofila, todo se va a teñir de verde. Y si esa clorofila se almacena en el cloroplasto, y si hay cloroplastos, entonces se lleva a cabo fotosíntesis. Por lo tanto, la hoja sí o sí hace fotosíntesis. Pero algunos tallos también lo harán. ¿Y cómo determinamos si es que el tallo hace fotosíntesis? Por el color. Determina, ¿el tallo de un girasol hace fotosíntesis? Sí. ¿El tallo de una rosa hace fotosíntesis? Sí. ¿El tallo de una palmera hace fotosíntesis? No. ¿El tallo de un nogal hace fotosíntesis? No. Porque son marrones. Sí, son cortezas. No son verdes. No hay allí cloroplastos. ¿Listo, señores? Entonces, ese es el criterio a considerar para saber si un órgano de la planta hace o no fotosíntesis. En el caso de la hoja, es el principal órgano fotosintético. Bien. No es a falta de algo, es por la presencia. Me consultan que por qué la hoja se vuelve amarilla, a falta de qué. No es, a ver, hay dos cosas aquí.
Dos cositas aquí a considerar. ¿Por qué las hojas tienen otros colores? Listo, vamos a ver. Este es un órgano, claro está, ¿cierto? Es un órgano. Y todo órgano está formado por tejidos, y los tejidos por células. Miren, aquí hay una célula, estoy dibujando células. Así está formada esta hoja, por células. Células, 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 y células, y más células, y más células. Vamos a tomar una sola célula, que es esta de aquí. Qué fea célula. Ya está. Ahí está una célula con su pared celular. Aquí vamos a dibujar su vacuola. Aquí dibujamos su pequeño núcleo. Y una organela bastante peculiar en las células que nosotros no las tenemos. Nosotros no tenemos estas organelas. Se llaman los plastos. Mucha atención con esto, por favor. Plastos. ¿Listo? Un momento, chicos. Bien. Bien, señores, continuamos. Me disculpo, por favor. Ya está. Estas organelas, señores, llamadas plastos, son de varios tipos. Hay los cloroplastos, miren, aquí le vamos a agregar un prefijo, los cloroplastos. ¿Y qué hacen el cloroplasto? Almacenar clorofila. Pero también están los cromoplastos. ¿Qué hacen los cromoplastos? Los cromoplastos, en lugar de almacenar clorofila, que es verde, van a almacenar otros pigmentos que son de distintos colores. Pueden ser medios púrpuras, pueden ser amarillentos, pueden ser de color incluso naranja. ¿Listo? Entonces, dependiendo los cromoplastos, qué tanta cantidad tengan de estos pigmentos, profe, ¿cómo se llaman estos pigmentos? Por ejemplo, el que le va a dar el color amarillo, xantófila. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Una hoja adquiere hay dos formas para que la hoja adquiera los colores. Primero, la presencia de estos pigmentos de aquí, de estos pigmentos, es decir, en lugar de haber mayor cloroplastos, hay cromoplastos con sus respectivos pigmentos. Por ejemplo, amarillo, xantófila. Hay gran cantidad de cromoplastos con xantófila, entonces la hoja adquiere un color amarillento medio naranja. Primer criterio para que la hoja tenga un color diferente. Pero cuando la hoja fue verde y se volvió amarillenta, es por presencia de hormonas. Profe, que las plantas también tienen hormonas, claro. Si no, ¿cómo creen que se desprenden los frutos? Ahí está un frutito, una manzana, y como esta manzana, ¡ploc!, cae por presencia de hormonas. Llega, ¿y quién cree que las...? A ver, si hay dos vasos que conducen, las sustancias en la planta, que se llaman xilema y floema, les hago una pregunta. Las hormonas llegan hasta el fruto y este se desprende ¿a través de qué vaso? ¿Del xilema o del floema? ¿Qué creerían ustedes?
Del xilema. Del xilema. Floema. Del floema, claro, del floema. ¿Por qué no el xilema? Porque el xilema solo transporta el agua y los minerales, la savia bruta, lo que va a recoger la raíz del suelo. Nada más. Bien. Entonces, ¿qué pasa? A ver, para que maduren, vamos a poner una plantita, ¿sí? Y explicamos así, ya ahí está el tallo, aquí está el arbolito y aquí está su manzanita. A ver, ejemplo, algo rápido, ¿sí? Para no salirnos mucho del tema. Ya está. ¿Por qué se desprende? ¿Por qué se desprende estos frutos? ¿O por qué envejece una planta? Bien, esto se da por presencia de hormonas. Vienen por aquí, las plantas también tienen sus propias hormonas y la conducen, por ejemplo, llega acá, ¿cómo se llama esa hormona? Le decimos el ácido abscísico o llamado también etileno. Llega hasta aquí y dice, listo fruto, hasta aquí. Lo hizo madurar y listo, hasta aquí llegaste. Ya está maduro, ¡plop!, se desprende. Sino, ¿cómo sabrá la planta cuando su fruto está o no maduro? Por hormonas, mis señores. Se llaman fitohormonas. ¿Listo? Entonces, también hay hormonas del envejecimiento y del rejuvenecimiento de una planta, como las citocinas, por ejemplo, las giberelinas. Entonces, a la pregunta que se realizó, ¿por qué se coloca amarillenta? La primera es, si es amarillenta de por sí, es por el cromoplasto. Y si se vuelve amarillenta es porque ésta envejece a través de las hormonas giberelinas. ¿Listo? Espero haber dado respuesta a esa pregunta. Bien. Las hojitas presentan una base que reciben el mismo nombre. Bien. Ok. En ocasiones también se da por falta de nutrientes y por falta de agua. Bien, también se da por esa situación. ¿Qué va a hacer la raíz? Pues la raíz tiene que absorber, y si no encuentra agua ni encuentra nutrientes o minerales, en realidad no nutrientes, sino minerales, pues no hay nada, se secan las plantitas. Profe, pero sí le echo agua. Sí, entonces es un problema ya hormonal de esa plantita, aunque ustedes no lo crean. ¿Por la tierra no puede ser, profesor? Ajá, por la tierra. Puede que sí, sea un factor, sí, la tierra, pero si hubiese sido un factor la tierra, la planta no hubiese crecido y ni siquiera hubiese tenido ningún fruto. Una tierra infértil, y eso no hubiese crecido. Entonces me parece que es un tema hormonal. Profe, ¿cómo así? Recuerden que la planta es un ser vivo, señores. Es un ser vivo como nosotros. Tú dices, profe, yo tengo un primo que tiene acondroplasia, profe. Profe, ¿cómo acondroplasia? Bueno, a ver, sus huesos no desarrollan en toda la magnitud que deberían desarrollar, para empezar. Su caja torácica es mucho más pequeña, entonces aparenta ser como una persona bajita. Ya, vieron a este señor, Dilber Aguilar, este cantante, ya, así, tal cual. ¿Listo? Y tú dices, profe, y él tiene eso. Pero tengo otro primo que nació el mismo año, en el mismo mes, y profe, es más alto. Es que entre un organismo vivo y otro hay diferencias. Los dos respiran, sí. Los dos se nutren, sí. Los dos metabolizan, sí. Los dos hacen sinapsis, sus neuronas, sí. Los dos, su corazón realiza sístole y diástole, sí. Sus funciones vitales son las mismas. Pero entre un organismo vivo y otro, entre un primo y el otro, pues en uno hubo deficiencias hormonales. ¿Listo? Entonces en las plantas puede suceder exactamente lo mismo. Entre una planta puede que sus hormonas estén
todo correcto, mientras que en la otra no. Entonces hay varios factores que les he mencionado hace un momento. El factor de que la raíz no esté absorbiendo la cantidad de agua necesaria, entonces problema de raíz probablemente. Una raíz muy corta, su cofia o la zona pilífera es bastante reducida, y no se atrevan a intentar querer verla, porque la van a sacar, a ver, quiero ver su raíz, la saca, la vuelves a poner, ya fue, la mataste. ¿Sí? Así que son varios factores, hormonales incluso, y descartado el tema de los cromoplastos, porque en algún momento fue verde las hojitas, pero se pusieron amarillentas, entonces no es por presencia de cromoplastos, sino por temas hormonales o temas disfuncionales en alguno de sus órganos. ¿Listo? Como por ejemplo la raíz. Podemos determinar una gran cantidad de casos que puede ser por la raíz. De repente sus tejidos de xilema no están conduciendo la suficiente cantidad de agua. En fin, hay muchas cosas por analizar ahí, pero esas son las razones. ¿Bien? La hojita tiene una cara llamada el haz, es la cara anterior. Así tal cual nosotros la vemos, se llama el haz. Y la parte de atrás, la parte posterior, se llama el embés. Tiene una base que recibe el mismo nombre y un vértice, una puntita que se denomina el ápice. Estas pequeñas líneas que se encuentran aquí dispersas se llaman nervaduras y son nervios. ¿Listo? Las plantas, hemos dicho, presentan movimiento, ¿cierto? Y el movimiento se llama tropismo. Y dependiendo el estímulo que les genere y les produzca ese movimiento, reciben ese prefijo. Por ejemplo, el tacto. ¿Listo? Hablamos del tacto. Tigmotropismo. Y hay plantitas que presentan ese tigmotropismo. Específicamente se llaman las nastias. Les tocan por aquí, pum, les tocas con el dedito y boom, se cierran todas las hojitas. Se cierra toda la hojita. Profe, ¿por qué se cerró toda la hoja si yo solamente la toqué por aquí? Porque este estímulo que sintió la hoja aquí, este nervio lo ha conducido a toda la demás hoja. ¿Listo? Estos nervios se llaman nervaduras. La hoja se une a la hoja se une al tallo mediante una estructura llamada peciolo. ¿Listo? Y finalmente, señores, para terminar, la flor. Tenemos a la flor. La flor es el órgano reproductor en una planta, es un órgano hermafrodita. ¿Por qué hermafrodita? Llamado también monoico, porque tiene los dos aparatos reproductores en un mismo individuo. Ese es un organismo hermafrodita o llamado monoico. Bien. Un hermafrodita no quiere decir, porque de repente se genera esa confusión y en algún momento cuando he tocado estos temas me lo han hecho saber, que se tiene una idea de un hermafrodita que tiene, por ejemplo, su pene y también tiene su vagina. ¿Qué más atrás? ¿Qué más adelante? ¿Qué? ¿Al costado? No, no, no. O una mujercita que tenga su vaginita y ¿qué? Sus testículos abajo. Y en lugar de clítoris, ¿qué? Un glande. No, señores, no es así. Un hermafrodita es aquel que tiene no el aparato reproductor, sino que el que tiene las gónadas. Y de repente, muchos de nosotros podríamos ser hermafroditas o monoicos si no lo sabemos. El mayor registro de casos de hermafrodismo se conocen accidentalmente. Profe, ¿cómo así? A ver, varón de 18 años jugando fútbol después de su entrenamiento, como un día de hoy, viernes, para hacer entrenamiento físico, y pues, oh, sale la pichanga, ya sale la pichanga. Y estás jugando y en eso no falta un emocionado por ahí que cree que está jugando la final de Champions y ¡plá! Te mete un patadón y te cae en el escroto. Ay, 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 qué terrible dolor. Días van, días vienen y el dolor continúa. Días van, días vienen y no desinflama. Entonces le dices, mamá, claro, porque recurres a tu mamá cuando ya el problema está agigantado, no del principio. Pasa un mes, mamá, me está doliendo ahí abajo.
Ay, hijito, ya deja esas cosas también, pues todos los días. No, mamá, no es por eso. Mamá, lo que pasa es que me ha caído un pelotazo. Cuando ayer, no, mamá, hace un mes. Y recién me avisas, vamos al médico, vas al médico y apenas si te está mirando y ya está que te duele. Listo. Por favor, señor, una ecografía de pelvis. Te da una orden para una ecografía. Vas a hacer tu ecografía y el médico pues observa ahí tus testículos, si está todo bien, y de pronto levanta un poquito la miradita y en tu pelvis, 2 pelotitas. Ah, caray, tenías tus ovarios, pero esos ovarios son disfuncionales, es decir, no van a formar óvulos. No vas a menstruar, pues no tienes tampoco por dónde. Entonces, pero tenías allí tus 2 ovarios. ¿Lo sabías? No, accidentalmente lo conociste, lo supiste. Eso es un hermafrodismo, o también llamado monoico. Mono, uno. En un individuo están presentes las 2 gónadas. ¿Listo? Igualito en las mujeres. En las mujeres igualito. Su vaginita, externa, interna, su útero, sus 2 trompitas, sus ovarios, menstrua normal, pero tiene un problema en su menstruación porque se retrasa, porque se adelanta y ahora pues va al ginecólogo, el ginecólogo le dice, bueno, vamos a ver si es que hay quistes, pues, a ver, sáquese su ecografía. ¿Sale su ecografía? Sus 2 pelotitas arriba. Quedan sus testículos. Testículos también disfuncional. ¿Qué es disfuncional? Sin función. No produce espermatozoides. ¿Listo? Entonces, eso es un hermafrodismo. No es que piensen de que a un ladito para el lado derecho el penecito, para el lado derecho la vaginita. No, no es así. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. Entonces, sí, señor. Ah, señorita, perdón. Sí, señorita Yajahuaca. Bien, entonces la característica de esta flor es que es un órgano monoico o hermafrodita, es decir, los 2 órganos reproductores los tiene un mismo individuo. El órgano reproductor femenino se llama pistilo y es esta pequeña vasijita, esta pequeña botellita. ¿Listo? Una pequeña botellita, una pequeña vasijita y está formada por 3 estructuras, el estigma, que es la abertura, el estilo, que es el conducto, y los ovarios que contienen a los óvulos. Este es el órgano reproductor femenino en la planta, pistilo, llamado también gineceo. Bien, en la planta, el órgano reproductor masculino se llama androceo y está formado por la antera y por el estambre. Esta es la antera, este saco, y el estambre es este filamento. ¿Sí? Estos hilos se llaman estambres. Y las anteras, los sacos. ¿Qué contienen las anteras? El saco de el grano de polen. La polinización es el proceso por el cual el grano de polen fecunda a un óvulo. Y eso se puede dar de forma directa o indirecta. Directa, cuando el viento participa, el viento mueve y el grano de polen cae, ingresa por el estigma, continúa por el estilo y llega al óvulo y lo fecunda. Y ahí sale el fruto. Y la indirecta, cuando por ejemplo nosotros pasamos por el parque y vamos arrancando hojitas, manipulando, tocando las plantas, esa es de forma indirecta. Bien, tiene una base A. Los órganos reproductores tienen protección por los pétalos. ¿Listo? Los pétalos en su conjunto forman la corola. ¿Listo? Tienen una base llamada pedúnculo que contiene sus sépalos y el conjunto de sépalos se llama corona. Listo, señores. Bien, vamos entonces a desarrollar las preguntas. A ver, vamos a la pregunta número 1. ¿Cuáles son las partes de una flor que forman el perianto? El perianto se forma por los pétalos y por los sépalos. ¿Listo? Es decir, esto de aquí, pétalos más sépalos que forman el perianto. ¿Listo? Pregunta número 1, alternativa D. Para la pregunta 2, la forma especial de tallo que presenta el junco. Estamos hablando de un cálamo. El cálamo es una
es una disposición paralela de láminas, bien, que forman el junco. ¿Listo? Entonces, para la pregunta 2, forma especial de tallo que presenta el junco es el cálamo. Para la pregunta número 3, el tallo corto y engrosado generalmente es subterráneo, que acumula sustancias de reserva. Hablamos del tubérculo, definitivamente. Papa, camote, yuca, ¿sí? Son raíces. Nosotros estamos comiendo raíces. Y cuando dice que acumula sustancias de reserva, esas sustancias de reserva se llaman almidón. Almidón. Bien, entonces pregunta 3, alternativa D, tubérculo. Para la pregunta número 4, la palmera y la fresa presentan formas especiales de tallos, respectivamente siendo la palmera, el tallo presenta estípite, ¿sí? Es decir, leñoso, es decir, como cuarteado, eso es un estípite. Y la fresa, estolón, el estolón es espinoso. ¿Listo? Entonces la palmera es estípite, su tallo es de tipo estípite y la fresa de tipo estolón. Bien. Entonces la pregunta 4 es la alternativa de estípite y estolón. Para la pregunta número 5, son consideradas como envolturas florales de las fanerogámicas o fanerógamas o antófitas. Las siguientes. ¿Qué es una envoltura floral? Las que van a envolver a la flor. Las que van a envolver a la flor. ¿Y qué envuelven a la flor? Los pétalos y los sépalos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama el conjunto de sépalos? Corola, ¿cierto? ¿Y cómo le llamamos al conjunto de pétalos? Corona o cáliz. Entonces será cáliz y corola. Estas son las envolturas, las que envuelven a la flor, el cáliz y la corola. ¿Listo? Pregunta número 5, entonces, pregunta número 5, alternativa B. Para la pregunta número 6, durante la fecundación de la flor de las plantas superiores, esta es una planta superior, se la llama una planta superior a aquellas que tienen todas sus 4 partes o 4 órganos completos. ¿Listo? Raíz, tallo, hoja y flor. Esa es una flor superior, una planta superior, perdón. Dice que uno de los gametos masculinos fecunda al núcleo secundario del óvulo para formar, a ver, el gameto masculino de la flor es el polen. Entonces viene el polen y fecunda al óvulo, que va a formar un endospermo. Un endospermo. Endo es dentro. Entonces, la primera membrana en formarse en el fruto es el endospermo, la más interna, endo, dentro. ¿Listo? No puede ser epi, porque epi es fuera, es el más externo. Peri es la capa media. ¿Listo? Endodermo, el endodermo es, sí, una capa germinativa, pero en los animales, no en las plantas. Y el peridermo también es la más externa, así que la única que cumple con las características planteadas en la pregunta es el endospermo. Pregunta entonces 6, alternativa A, endospermo. Para la pregunta número 7, la raíz para ser considerada como tal debe contar básicamente con las siguientes estructuras. Cofia y pelos absorbentes. ¿Listo? Cofia y pelos absorbentes. Pregunta 7, alternativa A. Cofia y pelos absorbentes. Para la pregunta número 8. Las partes de una flor completa y perfecta ordenadas de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Tenemos cáliz, corola, androceo y gineceo. ¿Listo? Cáliz, corola, androceo y gineceo.
De afuera, claro. De afuera hacia adentro. Androceo, gineceo. ¿Listo? De afuera hacia adentro. Entonces, es la pregunta número 8, alternativa A. Cáliz, corola, androceo y gineceo. Pregunta número 8, alternativa A. Pregunta número 9. Elemento anatómico ovular que permite fijar el óvulo a la pared del ovario. Es el funículo. El funículo. Esta vasijita hemos dicho que se llama el pistilo. ¿Listo? Y aquí están los ovarios y los óvulos en su interior. Pero no es que son como canicas sueltas, no es como que, a ver, muevo la planta y suena como pequeñas bolitas ahí, no. Los óvulos están fijados a las paredes de los ovarios a través del funículo. Bien, entonces pregunta número 9, alternativa B. B, funículo. Pregunta número 10. Parte de la semilla que se encarga de absorber moléculas de alimento del endospermo y transferirlo a otras partes del embrión. El endocarpio. El endocarpio. Sigue siendo, si es del endospermo, el endospermo es la capa más interna. Entonces tendrá que hacer otro endo, ¿cierto? El endocarpio. La más interna, el endocarpio. Pregunta 10, alternativa B. Endocarpio. Para la pregunta número 11. Para la pregunta número 11. De las afirmaciones siguientes. Dice, la cubierta más externa de la raíz o epidermis es impermeable al agua. La más externa de la raíz o epidermis es impermeable al agua. ¿Qué significa impermeable? Que no se puede absorber el agua. Y sí se puede absorber el agua, entonces esa no es correcta. ¿Los rizomas, los zarcillos y las espinas son adaptaciones del tallo? Sí, señor. Hablar de adaptaciones del tallo es variaciones de un tallo. Y el tallo puede ser espinoso, el tallo puede ser en forma de zarcillo, de rizomas, es decir, ramificado. Entonces eso es verdadero. Enunciado 3. ¿Los tejidos vasculares en las plantas son continuos en la raíz, el tallo y las hojas? Claro que sí, lo que te explicaba. La raíz absorbe y lo pasa a través del xilema, ¿cierto? Pasa al tallo y del tallo a las hojas. Entonces, si son continuos, también es verdadero. Las principales funciones en el enunciado 4, las principales funciones de la hoja son producir alimento y controlar la pérdida de agua. Sí, señor. Las hojas, dice, su función es producir alimento, claro. Profe, ¿cómo producir alimento? Los nutrientes. ¿Y dónde se forman y quién forma los nutrientes? La fotosíntesis. ¿Y dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? En las hojas. ¿Listo? Entonces, es verdadero. 4 es verdadero. Y el enunciado 5, perdón, la polinización en la transferencia del polen desde el estigma hasta la antera, no, desde el estigma hasta la antera. Dice que es la transferencia desde el estigma hasta la antera, no, es al revés, es de la antera hasta el estigma, no del estigma a la antera. Entonces, eso es falso. Por lo tanto, las únicas verdaderas son 2, 3 y 4. Pregunta 11, alternativa B. 2, 3 y 4. Para la pregunta número... A ver, están preguntando aquí de la 1 a la 5. La 1 es la alternativa D. D de Dinamarca. La pregunta 2 es la alternativa E. E de Ecuador. 3, la alternativa D. D de Dinamarca. Pregunta número 4, alternativa D. D de Dinamarca. Y pregunta número 5, B de Bolivia. Profesor, ¿la 9 cuál era? La 9 es B de Bolivia. Bien, continuamos. La pregunta número 12. ¿Cuál de las siguientes partes no corresponde a la semilla? ¿Tiene una plúmula? Sí. ¿Un cotiledón? Sí. ¿Una radícula? Sí.
hipocótilo también y no presenta el estigma. El estigma pertenece a la flor. Esto es la abertura del pistilo. Entonces, 12, alternativa C. C de Colombia. Pregunta número 13. El aparato sexual masculino de la flor es el androceo. Profesor, ¿la 12 era la C? Sí, 12C, estigma. Sí, y 13, el aparato Androceo. sexual masculino de la flor es el androceo. Androceo. Aquí está enfrente de nosotros, el androceo. 13, alternativa C, androceo. Para la pregunta número 14. Por sus estructuras filamentosas y el retén de los granos de polen se considera el órgano reproductor masculino en la flor. Nuevamente, el androceo. El androceo. 14, alternativa C, androceo. Para la pregunta número 15. La hoja cumple funciones muy importantes en la vida de la planta. Una de ellas es la transpiración. Indique qué elementos son los responsables de regular el equilibrio hídrico, así como permitir el ingreso de CO2. Son los estomas. Lo explicamos aquí. A ver. Aquí. Esta es una hoja que nosotros podemos ver desde un ángulo frontal. Pero si nosotros vemos a una plantita, esta partecita que estoy aquí dibujando o coloreando, la voy a poner aquí. ¿Listo? Es decir, vamos a ver a la hoja desde una vista lateral. La hoja desde una vista lateral va a presentar estas pequeñas aberturas. Estas pequeñas aberturas se les llama estomas. ¿Y para qué sirven esos estomas? Esos estomas sirven para el intercambio gaseoso. Ingresa el CO2 y sale el oxígeno. ¿Listo? Además dice que controla la función hídrica, que quiere decir que llega hasta la hoja. ¿Quién le trae? El xilema, ¿qué le trae? Agua. ¿Cierto? El xilema le trae hasta la hoja agua, pero esta agua que viene se distribuye y podría perderse, se puede salir por estos agujeritos, pero no se sale porque aquí hay una capa de grasa, que es la cutina. ¿Listo? Entonces también controla la salida de agua hídrico y también el ingreso de CO2 y la salida de oxígeno. Ese es el estoma, las aberturas que tienen las hojas, estomas. Bien, entonces pregunta número 15, alternativa C, estomas. Pregunta 16. Las estructuras reproductoras femeninas de la flor está formada por... Ahí está. ¿Qué alternativa es? Esta es demasiado chiquilla. Es estigma, estilo y ovario. La A. La alternativa A. Muy bien, señorita. Sí. Pregunta 16, alternativa A. Pregunta 17. Las estructuras vegetales que intervienen en el intercambio gaseoso. Lo que le habíamos mencionado hace un momento. Estomas, las aberturas, ¿cierto? De las hojas. Las lenticelas, que son sacos que almacenan aire para permitir que algunas plantas puedan flotar sobre estas, como la flor de loto, por ejemplo. Son lenticelas. Y el epidermis. Y la epidermis. La epidermis, porque si la epidermis es, llamémosle la piel de la planta, ¿sí? Y si es que esta contiene cantidad de grasa, entonces va a permitir que por esos estomas pueda ingresar el CO2 y salir oxígeno. ¿Listo? Entonces, estomas, lenticelas y epidermis. 17, alternativa D. D de Dinamarca. Bien, 17, alternativa D. Para la pregunta 18. Presentan hojas modificadas en espinas. Ah, pues facilísimo. El espárrago y la fresa. 18, alternativa E. Espárrago y la fresa. Para la pregunta 19. Son partes de una hoja típica en plantas angiospermas. ¿Qué es una planta angiosperma y qué es una planta gimnospermas? Las plantas gimnospermas son aquellas que no tienen flor. Las angiospermas sí tienen flor. Entonces,
las partes de una hoja típica en las plantas angiospermas, hablamos del limbo y del peciolo. Bien. Pregunta 19, alternativa C, limbo y peciolo. Para la pregunta 20, uno de los factores que se citan a continuación no interviene en el proceso de la fotosíntesis. Entramos a fotosíntesis. Primero debemos de comprender que la plantita, las plantas tienen un tipo de nutrición autótrofa. Bien, ¿qué significa autótrofa? Es que ellas mismas van a producir su energía. Hace un momento les decía, señores, nosotros los organismos humanos y los animales producimos energía. Esa energía se llama o se expresa a través de moléculas llamadas ATP y se forma por oxígeno y por glucosa, ¿cierto? Eso es lo que les había comentado. Pero la glucosa nosotros la ingresamos. Nosotros ingresamos nuestra glucosa. Sin embargo, las plantas no pueden ingresar glucosa, así que tienen que primero formarlas. Y para poder formar sus alimentos, lo tendrán que hacer ellos mismos. Por eso dice auto. Trófico, hablar de trofía o de trófico es hablar de alimentación. Y auto, uno mismo. Entonces, es una nutrición en la que ellos mismos van a formar su alimento. Bien, esa es la fotosíntesis, una nutrición autótrofa. Esa nutrición autótrofa aquí está, puede ser por fotosíntesis o por quimiosíntesis. Síntesis es formar, elaborar o producir. Y foto, luz. Quiere decir que la planta va a producir sus alimentos a partir de estímulos de luz. Y quimiosíntesis es la formación o elaboración de los nutrientes a partir de sustancias químicas, como por ejemplo algunas bacterias. ¿Listo? Nos centramos aquí en la fotosíntesis, que la fotosíntesis la definimos como un metabolismo, y que es un metabolismo, un conjunto de reacciones químicas. Quiere decir que aquí dentro de la planta, una vez que llega un rayo de luz solar, genera toda una serie de reacciones químicas. Bien, por eso se dice que es un proceso metabólico, de tipo anabólico, porque una sustancia simple, como un rayo de luz, va a producir unas moléculas complejas llamadas ATP. ¿Listo? ¿Dónde se lleva a cabo estas? Aquí están los estomas, miren, lo que les decía hace un momento. Estas son las aberturas. ¿Listo? Llega por aquí, miren, la raíz absorbió agua. El xilema lo conduce, toma hojita, toma hojita, toma hojita, toma hojita, toma y distribuye el agua. Entonces llega acá la hojita, el agua. Miren, aquí está el agua. Encuentra aberturas y se puede escapar, se puede ir, pero no sucede eso porque tiene unas pequeñas grasitas de cutina, ¿listo? Unas pequeñas ceras. Listo, esta es la hoja, esta es una hojita y esta es una hoja desde una vista lateral. ¿Listo? Una hoja desde la vista lateral. Aquí están las células de la hoja, y en estas células, lo que les había dibujado hace un momento, para explicar los cromoplastos y los cloroplastos, recuerda. Aquí están las células, aquí está su núcleo, perdón. Y estos puntitos verdes son estos cloroplastos. Aquí se lleva a cabo la fotosíntesis, señores. Estos son los cloroplastos, cloroplastos, no cromo, cloroplastos. Estos de aquí. Entonces, el rayo de luz va a ingresar, va a penetrar a la hoja, penetra la célula y llega hasta estos cloroplastos. Pero los cloroplastos tienen dos regiones. Miren estas pequeñas torres de aquí. Son pequeñas torrecitas, como moneditas. Miren una moneda, abajo otra moneda, abajo otra moneda. Cada moneda se llama tilacoide. El rayo de luz va a llegar sobre un tilacoide y aquí se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Listo? Pero la fotosíntesis tiene dos fases. Y la otra fase se va a llevar en el estroma. Profe, ¿qué es en el estroma? A ver, esta moneda, llamémosla así, es un tilacoide. Abajo otra moneda, tilacoide. Aquí, tilacoide, abajo tilacoide, tilacoide, tilacoide. Son moneditas apiladas que forman una torrecita. Entre una torre y otra hay un espacio, ¿sí? ¿Se ve aquí este espacio? Ese espacio se llama estroma. No confundir la región entre los tilacoides, que se llama estroma, con el estoma, que es la abertura para el intercambio gaseoso. No confundir eso, por favor. ¿Listo?
Entonces, la fase luminosa, la primera fase se lleva aquí, en los tilacoides. El rayo de luz llega hacia los tilacoides. Y la segunda fase implica la fijación de dióxido de carbono, que se da en el estroma. Lo explicamos de la siguiente manera. A ver, la fotosíntesis pasa por dos fases. La fase luminosa, a la cual le llamamos ciclo de Hill, y la fase oscura, a la que le llamamos ciclo de Calvin-Benson. Se llama luminosa porque necesita de luz. ¿Listo? Y se llama oscura porque simplemente no necesita de luz. No es que las plantas esperan a la noche para poder realizar esta fase. No, señores, no. Hay algunos que piensan de que dicen, no puedes dormir con plantas en la noche porque si no te roban el oxígeno. A las plantas no le interesa el oxígeno. Lo elimina, es su popó, es su pipí de las plantas. No les interesa el oxígeno. Tanto así que sucede esto. Miren, la fase luminosa, o llamada ciclo de Hill, se inicia porque un rayo de luz, los fotones de luz, llegan sobre las plantas. Miren, llegan a la hoja, penetran la hoja, lo que está aquí, penetran la hoja, llegan a las células, penetran la célula y llegan ¿hacia dónde? Acá, hacia los cloroplastos, específicamente hacia los tilacoides. ¿Listo? ¿Qué va a encontrar? Encuentra agua y el rayo de luz rompe esta molécula de agua. Al romperla, la vamos a poner aquí, al romper esta molécula de agua, está separando los dos elementos que la conforman, al hidrógeno y al oxígeno. ¿Qué hace? El hidrógeno lo elimina y lo manda al medio ambiente. Eso es lo que hace. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno va y lo suma a una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? El NAP. Esta activación, aquí el NAP se encontraba acá. La enzima se encontraba tranquilita en la planta. ¿Qué necesitaba? Una activación. ¿Quién lo activa? Los átomos de hidrógeno que se suman, ¿sí? Los átomos de hidrógeno que se suman de la ruptura de la molécula de agua. ¿Cómo se llama la ruptura de la molécula de agua? La hidrólisis. Y este es el principal acontecimiento en la fase luminosa, la hidrólisis. ¿Dónde se lleva a cabo? En los tilacoides. Y ya sabes cuáles son los tilacoides. Entonces, ¿qué te van a preguntar aquí? Te van a preguntar tres cosas. Primero, ¿cómo se llama la fase luminosa? Se llama también ciclo de Hill. ¿Qué más te van a preguntar? ¿Dónde se lleva a cabo la fase luminosa? En los tilacoides. Tercera pregunta, ¿cuál es el principal acontecimiento llevado a cabo en la fase luminosa? La hidrólisis. Tres preguntas de esta parte. ¿Listo? Vamos a la segunda parte en la que ya intervenimos nosotros. Ya participamos aquí nosotros. El oxígeno lo vamos a tomar nosotros. Lo tomamos, van a nuestros pulmones y esto lo llevan a todas las células. Quemamos el oxígeno y ahora eliminamos CO2. ¿Listo? Vamos a eliminar CO2. Este CO2 la planta lo va a fijar. Este CO2 ahora la planta sí le sirve y lo fija. ¿Lo va a fijar, profe, hacia dónde? Hacia el cloroplasto. Profe, hacia el tilacoide, no, hacia el estroma. Allí se fija el CO2. ¿Listo? Ya ese proceso de fijación del CO2 se le llama carboxilación, que es el principal acontecimiento que se lleva a cabo en la fase oscura, la carboxilación. ¿Listo? La fase oscura se llama también ciclo de Calvin-Benson. Ahora, ¿qué te van a preguntar aquí? Te van a preguntar lo siguiente. ¿Dónde se lleva a cabo la fase oscura? En el estroma. ¿Cómo se llama también la fase oscura? Ciclo de Calvin-Benson. ¿Cuál es el principal acontecimiento que se lleva a cabo en la fase oscura? La carboxilación. ¿Qué es la carboxilación? La fijación del CO2 a la planta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí. Perdón. Vamos a ver. Este CO2 que se ha fijado va a permitir que se active una enzima, el PEGAL.
Entonces, este PEGAL se ha activado ya. También ya se había activado el NAD. ¿Quién lo activó? Los átomos de hidrógeno. ¿Quién activó el PEGAL? La fijación del CO2, la carboxilación. Estas dos enzimas, el NAD y el PEGAL, una vez activado, un carbohidrato llamada la ribulosa se va a encargar de juntarlos. Viene para aquí el NAD y se junta con el PEGAL. ¿Quién hace esto? La ribulosa. ¿Qué va a permitir la formación de estos tres elementos, NAD, PEGAL y ribulosa? La formación de la glucosa. Y aquí está la última pregunta de fotosíntesis que siempre hacen. ¿Cuál es la primera molécula orgánica formada en la fotosíntesis? Ahí está, la glucosa. Pregunta clásica de examen. ¿Cuál es la primera molécula orgánica formada en la fotosíntesis? La glucosa. Nosotros para poder formar la energía necesitamos glucosa y la ingresamos, la comemos, pero como las plantas no pueden ingresar, comer, ¿listo? Tienen que formar su glucosa. ¿Cómo la forman? Por esto, por el NAD con el PEGAL. A partir de la ribulosa las junta y forma glucosa. Y una vez que ya formó la glucosa, ahora sí será más fácil poder formar su energía, es decir, sus moléculas de ATP. Entonces, miren, las plantas también forman su energía. Para poder formarla, primero necesitan formar su glucosa. ¿Listo? En resumen, esto es fotosíntesis. Así que vamos a la pregunta número 20. Pregunta 20. Uno de los factores que se citan a continuación no interviene en el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es lo que elimina la fotosíntesis? El oxígeno. El oxígeno no le sirve. El oxígeno, sí es. El oxígeno no le sirve. Por eso es que no interviene en la fotosíntesis. ¿Listo? Ahí está. Pregunta 20, alternativa B. Para la pregunta 21, ¿el primer compuesto formado en el proceso de fotosíntesis es? El primer compuesto químico. El primer compuesto orgánico. ¿Glucosa? La glucosa, perfecto, la glucosa, 21B. Pregunta número 22. La pregunta 22. La proposición incorrecta con relación a la fotosíntesis es alternativa E, emplear los estomas para fijar glucosa. No es así. Los estomas, ¿en qué intervienen? ¿En qué intervienen los estomas? En el intercambio gaseoso, chicos. Aquí están los estomas. En el intercambio gaseoso. Bien, así que no se emplean para fijar glucosa. Esa es la incorrecta. 22, alternativa E. Pregunta 23. En la fotosíntesis transforma la materia inorgánica en glucosa, el dióxido de carbono. El CO2 se fija a la planta y transforma la materia inorgánica en orgánica, es decir, en glucosa. Pregunta 23, alternativa A. Para la pregunta 24, en la fase oscura de la fotosíntesis se produce, ¿qué se produce? ¿Cuál es el principal acontecimiento? La carboxilación de dióxido de carbono. Muy bien, señor. Pregunta 25. Las reacciones luminosas de la fotosíntesis se realizan en... Te están preguntando dónde se lleva a cabo la fase luminosa. Ustedes lo saben. La B. ¿Los estomas? La B, profe. La B. Las membranas de los tilacoides. En los tilacoides. Perfecto. Pregunta 25, alternativa B. En las membranas tilacoides. Perfecto. Pregunta 26. Cuando los organismos obtienen su energía a través de reacción, donde combinan el oxígeno con moléculas inorgánicas, dice, a ver, leemos nuevamente porque no lo he entendido la verdad. Cuando los organismos obtienen su energía a través de reaccionar o de reacciones donde combinan el oxígeno con moléculas inorgánicas. Estamos hablando de autótrofa, nutrición autótrofa por fotosíntesis, ¿cierto?
No, dicen combinan oxígeno. La fotosíntesis no necesita oxígeno, entonces es una fermentación. Fermentación. Donde hay ausencia de oxígeno, hay fermentación. ¿Listo? Entonces es autótrofa por fermentación. 26, alternativa C. Para la pregunta 27, la formación del grano de polen en una flor se realiza en las anteras, ¿cierto? En los sacos, esos sacos, en las anteras. Pregunta 28. El primer paso de la fotosíntesis es, ahí está debajito del sol. ¿Qué dice? Hidrólisis. ¿Qué es hidrólisis? Lisis, romper. Hidro, agua, romper la molécula del agua. Aquí no dice hidrólisis, pero dice fotólisis. ¿Qué significa fotólisis? Foto, luz, lisis, romper. ¿Quién rompió la molécula del agua? La luz, el rayo de luz solar. Entonces, fotólisis del agua. Es lo mismo, ¿sí? Decir hidrólisis o fotólisis del agua. Es lo mismo. 28, alternativa A. Para la pregunta 29. La mayoría de los vegetales fotosintéticos se caracterizan porque emplean el agua como fuente de electrones. ¿Listo? Para que se pueda romper esta molécula de agua, se necesita de electrones. Entonces la utilizan de esta manera. La 20 es la alternativa B, el oxígeno. Bien, continuamos. Pregunta 23, entonces... no, miento. Estamos en la pregunta, disculpen, 29, ¿cierto? 29, alternativa C, electrones. Pregunta 30. Después de la carboxilación, el primer compuesto orgánico que se forma en la fotosíntesis es, nuevamente, la glucosa. 30, alternativa B, glucosa. Para la pregunta 31, fotosíntesis, el CO2 y el agua son las materias primas. Sí, eso es verdad. ¿Es una reacción exergónica, es decir, libera energía? No, consume energía. Exergónica es liberar, endergónica es consumir. Consume energía, no libera energía. ¿Las enzimas y coenzimas controlan la síntesis de glucosa? No. ¿El ATP se produce en ausencia de luz? Sí. En la fase oscura, allí se forma el ATP, las moléculas de ATP en la fase oscura. Por eso dicen ausencia de luz. Por lo tanto, es válido la 1 y la 4. La 4. 1 y 4, 31, alternativa C. Profesor, la 26, la 27 y la 28 me podría decir, por favor. Sí, claro que sí. 26, alternativa C de Colombia, 27, C de Colombia y 28, A de Argentina. Bien, profesor, muchas gracias. Profesor, disculpe, la 21 y la 22, por favor. 21, B de Bolivia, 22, E de Ecuador. Gracias, profesor. Bien, señor, para servirle. Pregunta La 31, ¿cuál era, profesor? 31, C de Colombia. Ya, profe, gracias. Muy bien. Pregunta 32. Organismo que depende de la energía luminosa para elaborar su alimento. Es decir, están preguntando por una de las alternativas, una planta. Es la espirogyra. La espirogyra. ¿Listo? Que es una alga. Es una alga. ¿Listo? Las algas hacen fotosíntesis. De todas las alternativas, esta es una alga. La pregunta 32, alternativa B. B de Bolivia. Para la pregunta número 33, la fotosíntesis ocurre en organismos, pues autótrofos. Eso está bastante claro. ¿La C? ¿Perdón? Pregunta 33. Alternativa A, en organismos autótrofos. Pregunta 33, alternativa autótrofos. Pregunta 34. Las plantas para poder realizar la fotosíntesis necesitan energía radiante. Dióxido de carbono, cloroplastos, agua. Y el agua interviene, ¿para qué? Para donar los átomos de hidrógeno para producir glúcidos. Miren, ¿cómo interviene el agua? Aquí se está diciendo que la fotosíntesis, ¿qué interviene? La energía radiante, es decir, la energía del sol. Te dice que interviene el CO2 para que se fije. Intervienen también los cloroplastos porque allí se lleva a cabo la fotosíntesis. Y además te dicen que también participa el agua. Te preguntan, lo último, es decir, el agua, ¿en qué interviene? Cuando el rayo de luz rompe el agua, el oxígeno se libera. ¿Y qué hace con el hidrógeno? Se dona, los átomos de hidrógeno se donan
¿cierto? ¿Para qué? Para producir glúcidos. ¿Qué son los glúcidos? Los carbohidratos. ¿Y cuál es el carbohidrato? La glucosa. ¿Listo? Entonces, así participa el agua para donar átomos de hidrógeno. Entonces, 34, alternativa E de Ecuador. Pregunta 35. De la fase luminosa es falso la formación de ATP y NAD. ¿Listo? Es la pregunta 35, alternativa E. ¿Por qué formación de ATP? ¿Dónde se forma el ATP? En la fase oscura. Y además, el NAD se activa en la fase luminosa, no es en la oscura. ¿Listo? Pregunta 35, alternativa. Profe, Sí, señor. ¿la fijación del CO2 no era en la fase oscura? Sí, claro. Acá nos dice de la fase luminosa. Es falso. De la fase luminosa es falso. ¿Qué es falso? Que se forme el ATP. El ATP se va a formar aquí en la fase oscura. Se forma, se fija el CO2 en el estroma, se activa el PEGAL y una vez que el PEGAL con el NAD va a permitir la formación de glucosa. Y cuando ya hay glucosa hay formación de ATP. A partir de estas dos enzimas, NAD y PEGAL, hay formación de la primera molécula orgánica llevada a cabo en la fotosíntesis, que es la glucosa. Bien, entonces, ¿qué es falso de la fase luminosa? Que se forme el ATP. El ATP se forma aquí, en la fase oscura. 35, alternativa E. Para la pregunta 36, no se da en la fase oscura. ¿Qué no se da en la fase oscura? Perdón. ¿Qué es lo que no se da en la fase oscura? La fotólisis del agua. La fotólisis del agua. ¿Sí? La fotólisis del agua, o también llamámosle hidrólisis. ¿Listo? Hidrólisis. Esto se da en la fase luminosa, no en oscura. Por lo tanto, 36, alternativa C. Pregunta 37. La fase oscura de la fotosíntesis tiene lugar ¿en dónde? En el estroma del cloroplasto. La fase luminosa se da en los tilacoides y la fase oscura en el estroma. No lo olviden, por favor. Pregunta 37, alternativa C. Pregunta 38. La energía que libera el ATP y el NAD en la fotosíntesis la realizan enzimas en el estroma de los cloroplastos. Si está hablando que hay liberación de ATP es porque ya hubo formación de ATP. Hay formación de ATP. Y la formación de ATP se da en la fase oscura. ¿Y dónde se lleva a cabo la fase oscura? En los estromas. Por eso dice la 38, alternativa E, el estroma de los cloroplastos. 39. Para la pregunta 39, lugar exacto del acontecimiento del ciclo de Hill. ¿Cuál es el ciclo de Hill? Evaristo. La fase luminosa. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la fase luminosa? En los tilacoides. Por lo tanto, la pregunta 39 es la alternativa D de Dinamarca. Y finalmente, mis señores, la pregunta 40 nos dice, de los siguientes grupos de organismos no es clorofiliano, es decir, no realiza fotosíntesis, las bacterias férricas. ¿Por qué? Porque las bacterias férricas, ¿qué van a consumir? Hierro. Y eso no es fotosíntesis, es quimiosíntesis. ¿Listo? Pregunta 40, alternativa E de Ecuador. Muy bien, señores. ¿Algunas preguntas que les queden, por favor, de claves pendientes? ¿La 40 cuál era, profesor? Disculpe. Alternativa E, E de Ecuador. Por Bacterias. favor, la 18 y 23. La Perdón, 33. señor. La 33, alternativa A, autótrofos. La 19, profe. La 19 es alternativa Colombia. C. Sí, Colombia, limbo y peciolo. Chévere. 23 y 24, profesor, discúlpeme. 23, alternativa A, que es CO2, y 24, alternativa B, carboxilación de CO2. Bien, muy bien, señores. Entonces hemos llegado al final de nuestra sesión de repaso. Les agradezco por su gentil atención. Les deseo a todos que tengan un buen día y un buen fin de semana. Se cuidan, señores. Igualmente, Muchas gracias. profesor. Cuídese. Igualmente, Hasta luego. profesor, cuídese. Gracias, señores. Bendiciones. Gracias.